Soy Melinda, tengo 27 años y soy comercializadora independiente en Austin, Texas. La semana pasada, estaba sentada a la mesa del comedor de mis padres en Round Rock, con el estómago contraído porque las contracciones empezaron antes de tiempo, 3 semanas antes de mi fecha de parto. Respiré hondo, miré a mis padres y dije, estoy a punto de dar a luz. Su risa cortó el aire como una cuchilla. No a nuestro nieto, se burló mi madre, mirando al socio de negocios de mi hermana al otro lado de la mesa. Estaban demasiado ocupados halagando su fortuna tecnológica, algún acuerdo vinculado a su futuro, como para preocuparse por mí o por mi bebé. Mi hermana, cuyo trato estaban celebrando, sonrió con suficiencia y bebió un sorbo de su vino. Apreté mi teléfono, con las manos temblorosas, y llamé a Scott de nuevo, rogándole que me llevara al del Medical Center. Estamos en medio de la cena, espetó mi padre, despidiéndome como si no fuera nada. Mi marido estaba atrapado en una reunión, inalcanzable. No tenía a nadie. Mi corazón se aceleró, pero agarré mis llaves, haciendo una mueca por las primeras contracciones, y conduje yo misma por el tráfico nocturno de Austin hasta el hospital, sola. La traición ardía más que las contracciones. Lo que pasó después puso a nuestra familia patas arriba, y me aseguré de que se arrepintieran. Hazme saber de dónde eres y si te gusta, suscríbete para lo que estoy a punto de hacer. Esa noche en casa de mis padres en Round Rock empezó de forma bastante normal. La mesa estaba puesta con el despliegue habitual de mi madre, roast beef, puré de patatas y judías verdes del mercado local. Me senté allí sintiendo las primeras punzadas de malestar, pero al principio lo aparté. Mi hermana, Tamara, estaba radiante, charlando animadamente con su socio de negocios, Brian, con quien salía desde hacía 6 meses. Era el hijo mayor de un exitoso empresario tecnológico de Austin, y mis padres estaban colgados de cada una de sus palabras sobre su último acuerdo de capital de riesgo. Me moví en mi asiento, las contracciones aumentaban, y finalmente, no pude contenerme. Aclaré mi garganta y dije, creo que estoy de parto. Las contracciones se están acercando. Es 3 semanas antes de tiempo, pero necesito ir al hospital ahora. Mi madre, Dana, hizo una pausa a mitad de bocado, con el tenedor en el aire. Intercambió una mirada con mi padre, Randall, y luego soltó una risita. ¿De parto ahora mismo? Estamos en medio de la cena, Melinda. Brian acaba de llegar. Esto es importante. Tamara asintió, con la mano en el brazo de Brian como para enfatizar el punto. Brian parecía incómodo pero permaneció en silencio, bebiendo un sorbo de su agua. Los miré fijamente, mi pulso se aceleraba. Hablo en serio. Se me rompió la fuente antes, y el dolor está empeorando. Necesitas llevarme al del medical. Scott está en una reunión y no contesta. Randall se echó hacia atrás, cruzando los brazos. No podemos dejarlo todo. Esta cena es para Tamara y Brian. Se están poniendo serios, hablando de matrimonio el año que viene. La influencia de su familia podría cambiar las cosas para todos nosotros. El bebé puede esperar un poco. Las contracciones no son tan malas todavía, ¿verdad? Sentí una ola de incredulidad apoderarse de mí. Estaban priorizando una cena de negocios por encima de que su propia hija diera a luz. Tamara intervino, con voz casual. Sí, hermana. Relájate. Brian está compartiendo sobre su startup tecnológica. Es una gran oportunidad. Podemos terminar y luego irnos. La habitación se sentía más pequeña, el aire más denso mientras otra contracción me golpeaba. Intenté explicarlo de nuevo, mi voz temblaba. No se trata de esperar. El médico dijo que viniera inmediatamente si era antes de tiempo. Por favor, necesito ayuda. Dana agitó la mano con desdén. Tenemos invitados. Es de mala educación irse ahora. Llama a un Uber o algo así si es tan urgente. Randall asintió en señal de conformidad, volviéndose hacia Brian con una sonrisa forzada, preguntándole por sus planes de inversión. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono. Marqué a Scott de nuevo, pero se fue directamente al buzón de voz. Su reunión de ingeniería en la empresa del centro debe tener mala recepción. El pánico se apoderó de mí, pero no podía confiar en ellos. Me levanté, agarrándome a la mesa para apoyarme, y dije, bien, me encargaré yo misma.
Apenas reaccionaron, continuando su conversación mientras salía por la puerta. Afuera, el calor de la noche de Texas me golpeó, pero lo ignoré, metiéndome en mi coche. El viaje desde Round Rock hasta el centro de Austin tardaría unos 25 minutos por la carretera, y recé para que las contracciones no empeoraran demasiado rápido. Al incorporarme a la enero del 35, el dolor se intensificó, llegando en oleadas más agudas. Apreté el volante, respirando hondo, concentrándome en las señales de tráfico hacia el centro. Mi mente se aceleró. ¿Cómo podían mis propios padres ignorarme así por una cena con Brian, cuya riqueza veían como un billete hacia algo mejor para el futuro? Otra contracción me hizo hacer una mueca, y me detuve brevemente para recuperar el aliento. Fue entonces cuando llamé a Erika, mi mejor amiga desde la universidad. Contestó al primer toque. Melinda, ¿qué pasa? Le expliqué todo, la cena, su negativa, el viaje sola. Su voz era firme. ¿Estás conduciendo tú sola? Eso es una locura. Detente si se pone mal. Te encontraré en el del medical. ¿Y Scott? Le dije que no contestaba. Sigue intentando contactar con él. No deberías estar sola para esto. Colgué y marqué a Scott de nuevo. Esta vez contestó, con voz frenética. Melinda, acabo de salir de la reunión. ¿Qué está pasando? Le conté sobre el parto, el desastre de la cena, como mis padres se habían reído por Brian. Voy camino al hospital ahora, dije, con la voz entrecortada. Encuéntrame allí. Prometió apresurarse, disculpándose por las llamadas perdidas. Las contracciones se estaban intensificando al acercarme al límite de la ciudad, con el sudor perlado en mi frente. Navegué por el tráfico nocturno más ligero, concentrándome en cada respiración. Cuando llegué al aparcamiento del Medical Center, el dolor era casi constante. Aparqué, agarré mi bolso y entré, registrándome en la recepción. La enfermera vio mi estado y me llevó rápidamente a una habitación. Mientras me conectaban a los monitores, las contracciones alcanzaron su punto máximo, haciéndome agarrar las barandillas de la cama. Scott entró poco después, sin aliento, tomando mi mano. Estoy aquí. Superaremos esto. El alivio me invadió, pero la traición de mis padres persistió como una sombra. Horas más tarde, en la habitación del hospital en el del Medical Center, sostenía a nuestro hijo recién nacido en mis brazos, sus diminutos dedos enrollándose alrededor de los míos. El agotamiento del parto se desvaneció cuando Scott se inclinó, con los ojos brillantes de orgullo. Es perfecto, susurró, dándome un beso en la frente. Estábamos perdidos en ese momento, nuestra pequeña familia completa, el caos de la cena en Round Rock se sentía como un recuerdo lejano. Las enfermeras se movían a nuestro alrededor, revisando los monitores, pero apenas me di cuenta. Mi corazón estaba lleno, y por unas horas, nada más importaba. Scott tomó una foto, con una amplia sonrisa, ya planeando compartirla con sus padres. Sonreí, pensando en lo emocionados que estarían de conocer a su nieto. Entonces mi teléfono vibró en la mesita de noche. Miré la pantalla, el nombre de mi madre parpadeaba. Mi estómago se tensó, la calidez del momento se desvaneció. Dejé que sonara, demasiado agotada para lidiar con ella. Scott frunció el ceño, notando el identificador de llamadas. ¿Tus padres?, preguntó, con la voz baja. Asentí, poniendo el teléfono boca abajo. No estoy lista, dije. Minutos más tarde, volvió a vibrar. Mi padre esta vez. Lo ignoré, concentrándome en la suave respiración de nuestro bebé. La mandíbula de Scott se tensó, pero no insistió. La llamada cesó, pero poco después apareció un mensaje de voz de mi madre. Dudé, luego lo reproduje en el altavoz. Su voz era cortante, sin una pizca de remordimiento. Melinda, estábamos atrapados con el trato de Brian anoche. Es una gran oportunidad para el futuro de mañana, ya sabes, con su dinero tecnológico. Llegaste bien al hospital, ¿verdad? No hay necesidad de hacer un escándalo. El rostro de Scott se oscureció, su mano apretando la mía. Lo están justificando, dijo, con la voz afilada por la incredulidad. Sentí una punzada de dolor, sus palabras reabriendo la herida de la cena.
Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje de voz de mi padre. Mira, Melinda, la cena era importante. La familia de Brian podría asegurar el futuro de mañana para toda la vida. Estás bien, así que sigamos adelante. Miré fijamente el teléfono, con el pecho pesado. Ni siquiera habían preguntado por el bebé. Scott se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Eso es todo, espetó. No van a ver a nuestro hijo. No después de esto. Asentí, con la garganta tensa. No se lo merecen, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Él agarró su teléfono, escribiendo furiosamente, enviando un mensaje de texto a mis padres. Eligieron una cena por encima de nuestro hijo. Se acabó. No hay contacto con nuestro hijo. En una hora, mi teléfono se iluminó con mensajes de ellos. Mi madre envió un mensaje de texto primero. Estás exagerando, Melinda. Estábamos ocupados. No es gran cosa. Mi padre le siguió. Deja de reaccionar de forma exagerada. Llegaste al hospital, ¿verdad? Tamara intervino, con sus palabras goteando desdén. ¿Por qué estás creando drama? El trato de Brian era enorme para mí. ¿Estás bien? Leí los mensajes de texto, mis manos temblando de ira. No se habían disculpado, ni siquiera habían mencionado a su nieto. Todo era sobre ellos, sus prioridades, sus excusas. Me volví hacia Scott, mi voz firme a pesar del dolor. Bloquéalos, dije. No dudó, buscando sus números y pulsando bloquear. El silencio que siguió se sintió pesado pero necesario. Más tarde esa noche, llamé a Erika desde la cama del hospital, necesitando a alguien que me pusiera los pies en la tierra. Ella contestó inmediatamente, su voz cálida pero preocupada. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo estás aguantando? Le conté todo, los mensajes de voz, sus excusas sobre la fortuna tecnológica de Brian, los mensajes de texto acusándome de reaccionar de forma exagerada. Ella escuchó en silencio, luego dijo, están tratando de hacerte sentir culpable, Melinda. Hiciste lo correcto llegando sola al hospital, y Scott tiene razón al cortarles el contacto. Ellos tomaron su decisión. Sus palabras golpearon fuerte, reforzando lo que ya sabía. Simplemente no puedo creer que no les importe, dije, mirando a mi hijo dormido en la cuna. El tono de Erika fue firme. No los necesitas. Tienes a Scott, al bebé y a mí. Mantente fuerte. Esto no es tu culpa. Scott se sentó a mi lado, con su mano apoyada en la mía mientras observábamos a nuestro hijo. La habitación del hospital estaba silenciosa ahora, los pitidos de los monitores un suave zumbido de fondo. Sentí una mezcla de alegría y dolor, alegría por nuestra nueva familia, dolor por la traición de mis padres. Habían elegido el futuro de mañana con Brian por encima de mí, por encima de su nieto, y sus endebles excusas solo lo empeoraron. Me apoyé en Scott, exhausta pero decidida. Protegeríamos a nuestro hijo pase lo que pase. Los mensajes de mis padres aún persistían en mi mente, sus acusaciones punzantes, pero los aparté. El consejo de Erika resonó, mantente fuerte. Miré a nuestro bebé, su pequeño pecho subiendo y bajando, y supe que haría lo que fuera necesario para mantenerlo a salvo de su egoísmo. Unos días después de que trajéramos a nuestro hijo a casa desde el del Medical Center, los padres de Scott, mis suegros, condujeron desde Georgetown, otro suburbio justo al norte de Austin. Mark, mi suegro, se movía con cuidado, su condición cardíaca lo hacía ser cauto con el estrés, pero su sonrisa era cálida mientras me entregaba una bolsa de ropa de bebé. Gina, mi suegra, entró rápidamente en nuestro pequeño apartamento, apoderándose inmediatamente de la cocina para cocinar una olla de chile para nosotros. Necesitas descansar, insistió, con su voz amable pero firme, mientras removía la olla. Me hundí en el sofá, agradecida por su ayuda, viendo a Scott jugar con nuestro hijo en una manta cerca. Mark se sentó a mi lado, su respiración constante pero superficial, y preguntó por las primeras noches del bebé. Le conté sobre las horas sin dormir, las tomas y cómo Scott estaba aprendiendo a cambiar pañales. Gina se rió desde la cocina, gritando consejos sobre cómo envolver al bebé. Su presencia se sentía como un salvavidas, un marcado contraste con el silencio de mis propios padres en Round Rock.
Al cuarto día en casa, mi correo electrónico sonó con un mensaje de mi madre. Mi estómago se retorció cuando lo abrí, esperando una disculpa pero no encontrando ninguna. En cambio, ella escribió: Melinda, estás siendo irrazonable. Esa cena con Brian era fundamental, su financiación inicial podría asegurar el futuro de mañana en tecnología. No queríamos molestarte, pero su matrimonio con él podría estabilizar las finanzas de nuestra familia durante años. El correo electrónico de mi padre le siguió, más corto pero no menos enfurecedor. Llegaste al hospital. Entonces, ¿cuál es el problema? Deja de hacer una montaña de un grano de arena. Miré fijamente la pantalla, mis manos apretando el teléfono. No habían mencionado a nuestro hijo, ni siquiera su nombre, que aún no habíamos compartido. Todo era sobre Tamara y la riqueza de Brian, como si mi parto fuera un inconveniente menor. Scott leyó los correos electrónicos por encima de mi hombro, su rostro endureciéndose. Son increíbles, murmuró, sacudiendo la cabeza. Entonces comenzaron los mensajes en línea. Mi teléfono vibró con notificaciones de las redes sociales, cuentas aleatorias, claramente falsas, publicando en mis perfiles públicos. Uno decía: eres tan dramática, Melinda, haciendo una tormenta en un vaso de agua por una cena familiar. Otro, claramente de Tamara aunque bajo un nombre falso, decía: el trato de Brian fue enorme. ¿Estás bien? Así que deja de quejarte. Revisé los perfiles, recién creados, sin seguidores, pero el tono era inconfundible. Mis padres y mi hermana me estaban molestando en línea, escondiéndose detrás del anonimato para hacerme sentir culpable. Se lo mostré a Scott, mi voz temblaba de frustración. No se detienen, dije. Él agarró su portátil, iniciando sesión en mis cuentas para bloquear los perfiles falsos uno por uno. No tienen derecho a hacer esto, dijo, sus dedos moviéndose rápido. Yo hice lo mismo, bloqueando también sus cuentas reales, la de mi madre, la de mi padre y la de Tamara. La tranquilidad que siguió se sintió como una pequeña victoria, pero la picadura de sus palabras persistió. Llamé a Erika esa tarde, necesitando su claridad. Contestó desde su oficina en el centro de Austin, su voz firme. ¿Están haciendo qué?, preguntó cuando le conté sobre los correos electrónicos y las cuentas falsas. Le leí los mensajes, mi garganta tensa. Están actuando como si yo fuera el problema, Erika. Sin mencionar al bebé, solo el dinero de Brian. Ella no dudó. Están tratando de echar la culpa porque saben que están equivocados. Tú y Scott hicieron lo correcto al bloquearlos. No dejes que te arrastren hacia abajo. Ahora eres madre. Concéntrate en tu hijo. Sus palabras fueron un ancla, sacándome de la ira. Miré a nuestro bebé dormido en su cuna y sentí una oleada de resolución. Tienes razón, dije. No tienen derecho a arruinarnos esto. Mark y Gina se quedaron unos días más, ayudando con las comidas y la lavandería, teniendo cuidado de no sobrecargar el corazón de Mark. Una noche, mientras Gina acunaba a nuestro hijo, preguntó por mis padres. Dudé, luego le conté sobre los correos electrónicos, las cuentas falsas, su obsesión con el trato tecnológico de Tamara. El rostro de Mark decayó, su mano descansando sobre su pecho. Eso no es familia, dijo en voz baja. Gina asintió, con los ojos afilados. No les debes nada, Melinda. Nos tienes a nosotros, y estamos aquí para ti y para el pequeño. Su apoyo me envolvió como una cálida manta, aliviando el dolor por la traición de mis padres. Les di las gracias, mi voz entrecortada, y Scott me apretó la mano. Erika envió un mensaje de texto más tarde, preguntando cómo estaba. ¿Estás bien? No dejes que te afecten. Respondí, prometiendo mantenerme fuerte. Al final de la semana, con Mark y Gina preparándose para regresar a Yorktown, me sentí más estable. Los números y las cuentas bloqueadas crearon una barrera, pero sabía que mis padres no se rendirían fácilmente. Sus correos electrónicos habían revelado sus prioridades, el futuro de Tamara, la riqueza de Brian, no su nieto. Me senté en el sofá observando a Scott ajustar la manta del bebé y sentí una tranquilidad. Estábamos construyendo nuestra propia familia, una que no necesitaba su aprobación o excusas. Las burlas en línea y sus frías palabras no podían tocarnos aquí.
A la mañana siguiente de que Mark y Gina se fueran a Yorktown, estaba alimentando a nuestro hijo en nuestro apartamento de Austin cuando el timbre sonó incesantemente. Scott me miró, con el ceño fruncido, y revisó la mirilla. «Son tus padres», dijo, con la voz tensa. Mi corazón se hundió. No había tenido noticias de Randall y Dana desde que bloqueé sus números y cuentas falsas hace días. Puse al bebé en su cuna, respiré hondo y le indiqué a Scott que abriera la puerta. Estaban allí, con los brazos llenos de bolsas de regalos, peluches, mantas de bebé, globos flotando detrás de ellos. Mi madre, Dana, sonrió como si nada estuviera mal. «Cariño, trajimos cosas para el bebé», dijo, su tono meloso como si estuviera hablando con un niño pequeño. Mi padre, Randall, levantó un oso de peluche azul, su expresión forzada. Tamara permaneció detrás, agarrando una caja de regalo, sus ojos evitando los míos. Crucé los brazos, permaneciendo firme en la puerta. «¿Qué están haciendo aquí?», pregunté, mi voz firme pero fría. La sonrisa de Dana vaciló, pero siguió adelante, acercándose. «Solo queremos ver a nuestro nieto, Melinda. Dejemos todo esto atrás. Fue solo una cena». Su tono desdeñoso me irritó, como si mi dolor fuera un inconveniente menor. Scott se movió a mi lado, su postura protectora. Se rieron cuando dijo que estaba de parto, dijo, su voz baja y afilada. Le dijeron, no a nuestro nieto. No tienen derecho a entrar ahora con regalos. El rostro de Randall se enrojeció. Estábamos ocupados con el futuro de Tamara. El trato de Brian podría asegurarla para toda la vida. ¿Estás exagerando esto? Sentí que mi sangre hervía, sus excusas haciendo eco del mismo egoísmo de sus correos electrónicos. Demasiado, espeté, mis manos apretándose. Conduje yo misma al hospital sola durante el parto porque no querían dejar su preciosa cena. Dana puso los ojos en blanco, su voz condescendiente. ¿Estás bien ahora, no? El bebé está aquí, sano. ¿Por qué prolongar esto? Somos familia. Tamara dio un paso adelante, su tono agudo. Sí, Melinda, estás actuando como si te hubiéramos abandonado. La financiación inicial de Brian es un gran problema, más grande que tu pequeño momento. Sus palabras cortaron profundo, descartando toda mi experiencia. El llanto del bebé irrumpió desde la sala de estar, agudo y penetrante. Mi pecho se tensó y me di la vuelta para ver cómo estaba, pero Scott me apretó el hombro. Yo me encargo, dijo, dirigiéndose hacia adentro. Me enfrenté a mis padres y a Tamara, mi voz elevándose. ¿Creen que los regalos arreglan esto? No les importó mi hijo cuando más los necesitaba. El rostro de Dana se endureció, su tono aún condescendiente. Melinda, deja de ser tan dramática. Estamos aquí ahora, ¿no? Déjanos ver al bebé. Es lo mejor para él. Eso fue todo. Algo se rompió dentro de mí. Di un paso adelante, mi voz un grito. ¡Qué niño! ¡Qué nieto! Sus ojos se abrieron, aturdidos en silencio. Dijeron que no era suyo, así que no lo es. Váyanse. Randall farfulló, aferrándose al oso de peluche. No puedes decir eso en serio, somos tus padres. La mandíbula de Tamara cayó, su caja de regalo resbalando ligeramente. Estás siendo ridícula, dijo, pero su voz tembló. Scott regresó, sosteniendo a nuestro hijo llorando, su rostro con ira. La oyeron, dijo, su voz firme. Váyanse, o llamaremos a la policía de Austin. Hemos terminado con sus excusas. Los ojos de Dana se entrecerraron, pero no se movió. Te arrepentirás de esto, Melinda, dijo, su tono helado. Estás cortando a la familia sin ninguna razón. Señalé la puerta, mi mano temblaba. Se cortaron ustedes mismos cuando eligieron una cena por encima de mi hijo. Váyanse. Los llantos del bebé se hicieron más fuertes, y me volví para tomarlo de Scott, calmándolo contra mi pecho. Randall y Dana dudaron, luego dejaron caer las bolsas de regalos en el porche, los globos flotando mientras se alejaban. Tamara los siguió, murmurando en voz baja, su caja de regalo dejada atrás. Scott cerró la puerta de golpe, el sonido final, y la cerró con llave.
Me rodeó con un brazo mientras acunaba a nuestro hijo, sus llantos suavizándose. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave. Asentí, aunque mi corazón aún latía rápido por la confrontación. Sus palabras picaron, pero sentí que me quitaban un peso de encima. Habían mostrado sus verdaderos colores de nuevo, y no iba a dejarlos entrar de nuevo. Le envié un mensaje de texto a Erika más tarde, mis dedos aún temblaban. Ella llamó de inmediato, su voz firme desde su oficina de Austin. Aparecieron con regalos después de todo, le conté sobre el tono desdeñoso de Dana, la puñalada de Tamara, y cómo les había gritado sus propias palabras. Hiciste lo correcto, dijo Erika, su tono firme. No tienen derecho a jugar a ser abuelos ahora. Concéntrate en tu hijo. Es lo que importa. Sus palabras me pusieron los pies en la tierra, reforzando nuestra elección. Scott se sentó cerca, revisando al bebé, ahora dormido. El porche todavía estaba lleno de sus regalos, intactos. Miré a nuestro hijo, su pequeño rostro pacífico, y supe que habíamos tomado la decisión correcta. Su traición no podía tocarnos más. 3 semanas después de esa confrontación en nuestra puerta, estaba doblando pequeños peleles en nuestro apartamento de Austin cuando mi teléfono sonó con otro correo electrónico de mi madre. Mi estómago se revolvió cuando lo abrí, preparándome para más excusas. Sus palabras estaban pulidas, casi ensayadas. Melinda, estás siendo injusta. La riqueza de Brian asegura que la startup de Tamara tendrá éxito, y esa cena se trataba de asegurar su futuro. No queríamos molestarte, pero su matrimonio con él podría estabilizar las finanzas de nuestra familia durante años. El correo electrónico de mi padre llegó a continuación, directo y sin disculpas. Estás guardando rencor por nada. Estábamos pensando en el éxito a largo plazo de Tamara. Superemos esto y conozcamos a nuestro nieto. Miré fijamente la pantalla, con la mandíbula tensa. Todavía no habían preguntado por nuestro hijo, no habían mostrado una pizca de arrepentimiento. Todo era sobre la startup de Tamara, el dinero de Brian, sus prioridades, no mi dolor o la existencia de nuestro bebé. Le mostré los correos electrónicos a Scott, que estaba cambiando un pañal en la habitación del bebé. Su rostro se endureció, sus manos se detuvieron. Todavía lo están justificando, dijo, su voz baja por la ira. Ni siquiera mencionan a nuestro hijo. Asentí, mi garganta tensa. Es como si no existiera para ellos, dije. Scott dejó al bebé suavemente, luego sacó su teléfono. Hemos terminado, dijo, reenviando los correos electrónicos a sus padres en Yorktown. Mark y Gina necesitan saber cómo son realmente. Estuve de acuerdo, sintiendo una mezcla de dolor y resolución. La obsesión de mis padres con el futuro de Tamara era un muro que no podíamos romper. Más tarde ese día, llamé a Mark y Gina, necesitando su perspectiva. Gina contestó desde su cocina, su voz cálida pero cautelosa. Le leí los correos electrónicos, mi voz temblaba al llegar a la parte sobre la riqueza de Brian. Mark, escuchando en el altavoz, dejó escapar un pesado suspiro. Así no es como funciona la familia, dijo, su tono firme a pesar de su condición cardíaca. No cambias el dolor de tu hija por la cuenta bancaria de otra persona. La voz de Gina se agudizó. Tomaron su decisión, Melinda. Tú y Scott tienen razón al mantenerlos alejados de su hijo. No se lo merecen. Sus palabras se sintieron como un escudo, reforzando nuestra decisión. Mark agregó, estamos aquí para ti siempre. Concéntrate en tu pequeño. Les agradecí, mis ojos picando, agradecida por su apoyo inquebrantable. Esa noche, le envié un mensaje de texto a Erika, necesitando su claridad. Ella me devolvió la llamada desde su apartamento en Austin, su voz tranquila pero firme. ¿Otro correo electrónico? Son implacables, dijo cuando le conté sobre su último intento. Le leí las líneas sobre la startup de Tamara y ella se burló. No lo sienten, solo están enojados porque no estás cediendo. Luego su tono se suavizó. Pasé por algo así con mi propia familia, Melinda. Mi papá priorizó la carrera de mi hermano sobre mí durante años. Siempre alguna excusa sobre el panorama general. Corté el contacto, y fue lo mejor que hice. No te equivocas al proteger a tu hijo. Su historia me tocó de cerca,
un espejo de mi propio dolor. ¿Cómo te mantuviste fuerte?, pregunté, acunando mi teléfono. Construyes tu propia familia, dijo. Scott, tu hijo, Mark, Gina, eso es lo que importa. No dejes que sus viajes de culpa te atraigan. Sus palabras calaron hondo, estabilizándome. Miré a nuestro hijo dormido en su cuna, su pequeño pecho subiendo y bajando. Scott se sentó cerca, revisando fotos de bebés en su teléfono, con una suave sonrisa en su rostro. Sentí una oleada de determinación. Los correos electrónicos de mis padres eran solo palabras, intentos vacíos de justificar su egoísmo. No habían cambiado, no se habían disculpado, ni siquiera habían reconocido el nombre de nuestro hijo. Abrí mi portátil y bloqueé sus direcciones de correo electrónico, mis dedos firmes. Scott levantó la vista, asintiendo en señal de aprobación. Bien, dijo. No tienen derecho a hacernos daño más. Durante los siguientes días, Mark y Gina se registraron regularmente, enviando mensajes de texto con consejos sobre cómo calmar a un bebé quisquilloso. Gina llamó una tarde, compartiendo una historia sobre Scott cuando era un niño pequeño, su risa aliviando mi tensión. Mark, teniendo cuidado de no sobrecargarse, envió una foto de un pequeño sombrero que había comprado para nuestro hijo. Su apoyo fue constante, un recordatorio de lo que podía ser la familia. Erika pasó por nuestro apartamento una noche, trayendo comida para llevar de un local de tacos. Nos sentamos en el sofá comiendo mientras nuestro hijo dormía la siesta. Compartió más sobre su papá, cómo cortarlo le dio espacio para concentrarse en su propia vida. Te sentirás más ligera, prometió. No se trata de ira. Se trata de proteger tu paz. Asentí, sus palabras haciendo eco de mi propia resolución. Los correos electrónicos de mis padres cesaron, pero sabía que lo intentarían de nuevo. Su enfoque en la startup de Tamara y la riqueza de Brian demostró que nunca nos priorizarían. Me senté con Scott esa noche, con nuestro hijo en mis brazos, y sentí una tranquilidad. No necesitábamos su aprobación o sus excusas. Nuestra familia, Scott, nuestro hijo, Mark, Gina, Erika, era suficiente. Su egoísmo no podía alcanzarnos aquí. Meses después de que bloqueáramos sus últimos correos electrónicos, estaba de pie en nuestro apartamento de Austin, observando a nuestro hijo reír mientras Scott le hacía cosquillas en sus pequeños pies. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre el suelo de madera. Habíamos construido una vida aquí, una libre del peso del egoísmo de mis padres. Randall y Dana, todavía en Round Rock, enfrentaron una nueva realidad. La noticia se extendió rápidamente en su unida comunidad. Los vecinos, que antes saludaban calurosamente, ahora evitaban su mirada, susurrando sobre el drama familiar que se desarrolló cuando descartaron el trabajo de parto de su propia hija. Un amigo de Round Rock, que se encontró con Erika en una cafetería, mencionó cómo las invitaciones de mis padres a las barbacoas del vecindario se habían agotado. Su reputación, una vez sólida, se desmoronó bajo el escrutinio de una pequeña ciudad que valoraba los lazos familiares. Sus dificultades financieras siguieron de cerca. Vivir en Round Rock no era barato. Los impuestos a la propiedad y las facturas de servicios públicos se acumularon, especialmente sin el apoyo de Tamara. Ella se había mudado para vivir más cerca de Brian en el centro de Austin, persiguiendo sus sueños de startup con su financiación. Pero por lo que Erika escuchó a través de contactos mutuos, el interés de Brian en Tamara disminuyó después de que su acuerdo comercial golpeó una mala racha, dejándola luchando para cubrir sus propios gastos. Mis padres, confiando en su éxito para impulsar sus finanzas, se quedaron sin nadie en quien apoyarse. Habían contado con su futura riqueza, pero ahora enfrentaban el alto costo de la vida en Texas solos. No me detuve en su dificultad. Ya no era mi carga. Sus elecciones habían esculpido su camino, así como las mías habían moldeado el nuestro. Nuestro apartamento se sentía como un santuario. Scott, ahora trabajando menos horas como ingeniero, pasaba las mañanas jugando con nuestro hijo, construyendo torres de bloques que siempre se derrumbaban entre risas. Había aceptado nuevos clientes de marketing freelance, una cervecería local, una boutique en el centro. Mis días estaban llenos de diseñar logotipos y presentar campañas tomando café en las bulliciosas cafeterías de Austin. Los ingresos, estables en alrededor de $3,000 al mes,
cubrían nuestro alquiler y comestibles, con suficiente para pequeñas alegrías como un nuevo cochecito o una caminata de fin de semana en Zilker Park. Erika se convirtió en una visitante regular, pasando con tacos de desayuno o uniéndose a nosotros para noches de cine. Una noche, mientras compartíamos chips y guacamole, ella sonrió al intento de nuestro hijo de agarrar una cuchara. «Tiene tu fuego», dijo, sus ojos cálidos. Me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Mark y Gina también se mantuvieron cerca, llamando semanalmente desde Yorktown. La condición cardíaca de Mark lo mantuvo cauteloso, pero envió vídeos de sí mismo leyendo libros de imágenes, prometiendo compartirlos con nuestro hijo cuando lo visitara. Gina envió paquetes de atención, galletas caseras, una manta tejida, cada uno un recordatorio de su apoyo inquebrantable. Durante una llamada, Gina preguntó si había tenido noticias de mis padres. Negué con la cabeza, mi voz firme. «Están fuera de nuestras vidas», dije. Ella asintió, su tono firme. «Bien. Han construido algo mejor». Mark intervino, su voz más suave. «¿Tu hijo tiene suerte de tenerte, también?» Sus palabras me envolvieron, una afirmación silenciosa de la familia que habíamos elegido. El consejo de Erika de esas primeras semanas se quedó conmigo. Tomando café en una tienda local, había compartido más sobre su propio viaje, como cortar a su papá le dio espacio para crecer. «No se trata de venganza», dijo, revolviendo su café con leche. «Se trata de elegir la paz». Asentí, viendo mi propio camino reflejado en el suyo. Mis padres habían elegido las ambiciones de Tamara sobre mí, sobre su nieto, pero yo había elegido de manera diferente. Scott y yo estábamos construyendo una vida arraigada en el amor, no en la obligación. La primera sonrisa de nuestro hijo, su pequeña mano aferrada a mi dedo, valía más que cualquier disculpa que nunca ofrecerían. Una tarde, mientras trabajaba en el diseño de un logotipo, Scott llegó a casa con un juguete nuevo para nuestro hijo, un sonajero rojo brillante. Nos sentamos en el suelo, viéndolo sacudirlo, sus risas llenando la habitación. Pensé de nuevo en la cena en Round Rock, la picadura de la risa de mis padres, su desprecio por nuestro hijo. Dolía, pero ya no me definía. Había llevado sus expectativas durante demasiado tiempo, pero ahora era libre. La lección era clara. La familia no es solo sangre. Son las personas que aparecen, que te respetan, que te levantan. Cortar a aquellos que nos lastiman, que ignoran nuestro valor, nos dio espacio para prosperar. Miré a Scott, sus ojos brillantes mientras jugaba con nuestro hijo. La risa de Erika de nuestra última noche de cine resonó en mi mente, y los paquetes de cuidado de Mark y Gina se sentaron cuidadosamente en el estante. Esta era nuestra familia, real, defectuosa, pero llena de amor. El mundo de mis padres podría estar desmoronándose en Round Rock, pero el nuestro se estaba fortaleciendo cada día. Levanté a mi hijo, besando su frente, y sentí una alegría tranquila. Habíamos construido esta vida en nuestros términos, y nadie podía quitárnosla.